Bueno, la Directiva Marco del Agua es una norma europea que establece una serie de objetivos y de normas comunes a toda la Comunidad Económica Europea y que se tiene que materializar a través de los planes hidrológicos. En el momento de su entrada en vigor, en el año 2000, la verdad que en España pues, la recibe teniendo experiencia y bagaje en planificación hidrológica. Ya existen las confederaciones hidrográficas que datan de principios del siglo XX, del primer tercio del siglo XX. Se están realizando ya planificaciones hidrológicas de cuenca y se tiene una organización administrativa acorde a lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua. ¿Qué sucede? Que sí introduce esta directiva una nueva priorización de objetivos. Pone el foco claramente en el medio ambiente y no tanto así en la racionalización del uso del agua, en la atención de la demanda, digamos. Para alinearse con esos objetivos, en España se desarrolla el reglamento del plan hidrológico para establecer los objetivos ambientales en primer lugar, y a partir de ahí se van introduciendo, desplegando los ciclos de planes hidrológicos. Vamos ya por el tercer ciclo. Una vez que se han desarrollado, yo creo que el balance que podemos hacer es positivo. Es una norma que funciona, una norma que es válida y que está teniendo un impacto positivo, aunque sea mejorable claramente, ¿vale? En cuanto a la implementación en diferentes zonas geográficas en Andalucía, podríamos poner como ejemplo la racionalización del uso. Empezamos los ciclos de los planes hidrológicos con un déficit hídrico a principios del año 2000 de 650 hectómetros cúbicos y ahora mismo estamos en torno a 200 hectómetros cúbicos, con lo cual digamos que este tipo de gestión es necesaria y está siendo útil. Y más útil va a ser porque todas las previsiones apuntan a una disminución de los aportes, con lo cual debemos ser aún más eficientes en el futuro. Si hablamos ahora de los objetivos medioambientales, pues lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que se hayan hecho, pues hay que decir que no se han cumplido los valores de referencia de los objetivos en ninguna de los tipos de masas de agua. Se ha mejorado respecto al principio. Estamos en un entorno del 60-67%, pero yo creo que llega el momento que hay que reflexionar y ver el porqué. Y el porqué seguramente lo encontramos en gran parte en la falta de aplicación del programa de medida. Las administraciones no son todo lo eficientes que deberían, la inversión no ha sido completa o ha faltado gran parte de inversión, seguramente porque nos ha cogido unos periodos de crisis anormales. Hablamos de la crisis del 2008, de la pandemia posterior, etcétera, y también quizás haya que hablar de falta de corresponsabilidad de determinados actores, que son necesarios también para la mejora medioambiental del estuario. Pero hablar de la falta de ejecución del programa de medida no debemos dejarlo en un tono simple, porque supone una complejidad importante. En primer lugar, porque los tipos de medidas son muchísimas, hay muchos tipos de medidas. Quizás la que es más concreta son las que afectan a la contaminación puntual, a la depuración de aguas residuales, pero para que nos hagamos una idea, ese tipo de contaminación supone, según el uso de aguas que hay contabilizado, en Andalucía en torno al 12% del total. En España estamos hablando del 16% aproximadamente, con lo cual la depuración de aguas residuales, siendo fundamental, siendo importante, siendo obligatoria por requisito legal, no es determinante a la hora de conseguir los objetivos medioambientales. También hay que tener en cuenta que hay otra serie de medidas que no son económicas, que son de planificación, son normativas, son coercitivas, que debido a falta de agilidad, de eficiencia o también al nivel de conflicto que generan, pues no están siendo ejecutadas. Finalmente, bueno, para evaluar la implementación de la Directiva Marco del Agua habría que hablar de plazos,
Había un primer plazo, el 31 de diciembre del 2015, que ha sido prorrogado por diferentes causas, por complejidad técnica de la ejecución de las medidas, por el nivel de inversión que suponía y también por, podríamos llamar, causas naturales, es decir, hay medidas que necesitan una respuesta más prolongada en el tiempo para ver las consecuencias en el medio ambiente. Por lo tanto, nos hemos ido al 2027, nos hemos ido al tercer ciclo del plan hidrológico, donde esperamos que haya más rigor en la ejecución de las medidas y que tengamos ya el impulso que esperamos para la mejora medioambiental. Bien, la implementación de la Directiva Marco del Agua en el territorio hay que considerar que ha sido más o menos homogénea. Se han cumplido los ciclos de planificación de las demarcaciones, sin destacar nada reseñable. Muy bien, el modelo de gobernanza de la Directiva Marco del Agua, un modelo participativo que cuenta con las partes interesadas para llevar a cabo la gestión del agua. Ese modelo tradicionalmente lo tenían ya las confederaciones hidrográficas en España. Lo único que sucede es que la calificación, la identificación de las partes interesadas era únicamente las administraciones del agua y los usuarios concesionales. Con el objetivo medioambiental de la Directiva Marco del Agua, todas estas partes interesadas se amplían a otras administraciones, se amplían a grupos económicos y se amplía a la sociedad civil. La pregunta que nos podríamos hacer es si está siendo suficiente, o podríamos decir que quizás no ha sido suficiente. ¿El por qué? Pues bueno, los organismos de coordinación que tenemos, el Comité de Autoridades Competentes, quizás necesite ser reforzado y realizar una coordinación más transversal, contando con las administraciones e implicando realmente a las administraciones sectoriales, bien sea de agricultura, de ordenación del territorio, medioambientales, y también una coordinación vertical para llegar a una implicación y una colaboración real entre las diferentes administraciones nacional, regional o autonómica y local. Aparte, los procesos de coordinación son muy rígidos, a nivel de implicación territorial no suelen contar con la implicación de los organismos locales, por lo tanto requiere una evolución y un cambio de cultura que supongo que vendrá con el tiempo. Quizás también habría que realizar sistemas de coordinación, organismos de coordinación ad hoc, como se ha hecho por ejemplo en Doñana, y contar con, nuevamente hablar de las administraciones que manejan las políticas del agua y otras administraciones sectoriales, los grupos de interés económico y para mí fundamental también el sector científico, para que la matriz de decisión, las opiniones, las decisiones tengan mucha más fuerza y robustez. Para llegar a una gestión integrada en el estuario, para implementarla de forma efectiva, bueno, volver a insistir en que es necesario mejorar la coordinación y por lo tanto reforzar el papel del Comité de Autoridades Competentes. Que haya una coordinación más vertical, más transversal, a nivel sectorial, para hacer converger todo tipo de políticas. También, y en colaboración y ayuda o soporte de esa coordinación y clarificación, quizás debería haber una evolución normativa en la Ley de Agua donde se dirija, se obligue a compatibilizar las políticas, otras políticas sectoriales con los objetivos perseguidos en las políticas de agua. También sería necesario tener una mejor relación intrainstitucional, lo volvemos a decir, es decir, que haya una mejor colaboración entre las administraciones nacional,
autonómica y local. Todo esto conlleva tiempo, conlleva un cambio cultural importante y habrá una evolución en el futuro. Por último, es importante reseñar la disparidad de tarifas que hay a nivel nacional. Eso complica obviamente la gestión y el alcance de cada uno de los servicios que se gestionan, y sería conveniente ir a través de un organismo regulador o cualquier otra herramienta que se configurase para, teniendo en cuenta la singularidad y circunstancias de cada territorio y las características demográficas, socioeconómicas, territoriales, pues tener una homogeneidad, uniformidad y una coherencia tarifaria en todo el territorio, que pueda atender los servicios adecuadamente para perseguir esos objetivos medioambientales o colaborar en la ejecución de esos objetivos medioambientales. Bueno, la planificación hidrológica es una herramienta amplia y compleja que busca la mejora de la gestión del agua. En la cuestión de la depuración consiste principalmente a través de la programación de medidas, la ejecución de actuaciones para la depuración del agua residual. En este sentido hay que tener en cuenta varios factores, uno a nivel general y dos quizás a nivel de estuario. A nivel general, tras los estudios realizados de impacto de emisiones y viendo el documento de esquemas importantes, a nivel general, teniendo en cuenta lo recogido en el esquema de temas importantes y en la evaluación de impacto realizada en el plan hidrológico, allí se destaca que la contaminación difusa es mucho más determinante, mucho más importante que la contaminación puntual entendida como la proveniente de la actividad humana en las ciudades, ¿no? Hablamos de que a nivel andaluz es del 12% el uso de agua de consumo humano y que además tiene un 80% de la depuración ya realizada, si hablamos de depuración de materia orgánica. En cuestión de eliminación de nutrientes estamos por debajo del 70%. Eso no quiere decir que no haya que cumplir con los objetivos de depuración, con los requisitos legales que están establecidos en la normativa española traspuesta de la Directiva 91271, pero sabiendo ubicar la problemática dentro del estuario. Y ese 20% que queda es fundamentalmente de poblaciones menores de 20.000 habitantes equivalentes, que vierten a las cuencas, son poblaciones menores de 20.000 habitantes equivalentes, que afectan a la calidad de la agua de las cuencas superiores y que debido al grado de contaminación que tienen y a la dispersión, digamos que están muy amortiguadas, que tienen poca afección. En cuanto a las grandes depuradoras, están todas construidas, salvo excepciones, como pueda ser el área metropolitana de Granada. En cuanto al estuario, dos cuestiones fundamentales. El estuario es final de cuenca y, por lo tanto, la concentración que tiene no es solo debido a emisiones directas del estuario, sino que en gran parte es debido a la actividad que hay aguas arriba del mismo, cuestión que hay que tenerla en cuenta. Y en tercer lugar, en lo que se refiere al estuario en sí, los vertidos de estuario, fundamentalmente el mayor emisor es el área metropolitana de Sevilla, que gestiona Emasesa. Estamos hablando de una emisión de algo más de 70 hectómetros cúbicos al año, que participan o contribuyen claramente al mantenimiento del caudal ambiental del río. En cuanto al tratamiento de esas emisiones, decir que Emasesa, introducir históricamente la depuración de Emasesa, comenzó en los años 80, entre los años 80 y 90 llevó a cabo todo el plan de depuración de Sevilla y su área metropolitana, con 4 depuradoras principales, la Edar Norte,
sur, este y oeste, cada una dispuesta en los puntos cardinales, con una capacidad de tratamiento de más de 1,5 millones de habitantes equivalentes. Por lo tanto, desde ese momento ya se eliminaba materia orgánica y posteriormente ha habido una transformación de una de las EDAR, de la EDAR Ranilla, ya con un tratamiento más riguroso y eliminación de nutrientes. En la actualidad, Masesa tiene en marcha un nuevo plan de depuración donde va a llegar al 100% del tratamiento más riguroso de sus aguas residuales. Por lo tanto, ha habido planes de depuración, se ha avanzado en depuración, es necesario seguir avanzando, quedan todavía un porcentaje de cierta importancia de aguas por depurar y para eso es fundamental que haya una buena planificación hidrológica que esté incluida dentro del programa de medidas del tercer ciclo del plan hidrológico y que se haya llevado a cabo de manera eficiente y suponga un impulso ya final para digamos, finalizar con el saneamiento y depuración de las aguas residuales en Andalucía. Respecto a esta pregunta me gustaría puntualizar varias cosas. Se habla de ausencia de depuración de nitrógeno y fósforo. Como hemos dicho anteriormente, las depuradoras, por ejemplo, del área metropolitana de Sevilla, están funcionando desde los años 80, a principios de los 90, para eliminar materia orgánica, y eso ya en sí supone una eliminación parcial de nitrógeno y fósforo. No se llegan a los tratamientos más rigurosos ni a los límites establecidos en la tabla 2 del Real Decreto 509 del 96, pero sí se producen disminuciones en las emisiones, del torno del 30 al 50%, que no son desdeñables. Estamos hablando que si de fósforo se vierten 2,5 gramos por habitante, pues las emisiones serían de 1,25 ya solo. Además, hablar de ausencia de depuración de nitrógeno y fósforo en el estuario en la actualidad no es real. La depuradora del puerto de Santa María tiene eliminación de nitrógeno y fósforo, la de Lebrija también, hablamos de los años 2010, 2012, la depuradora de Ranilla de Masesa está en marcha desde el año 2009 con tratamiento más riguroso y con cumplimiento exhaustivo de eliminación de nitrógeno y fósforo. Desde el año 2000, la de Palomares del Río también, la de Aljarafesa, también tiene desde el año creo que 2016 eliminación de nitrógeno y fósforo. Estamos hablando ya de más de 1 millón de habitantes equivalentes en eliminación de nitrógeno y fósforo desde hace ya bastante tiempo. Y desde el año 2018 el resto de EDAR del área metropolitana de Sevilla tienen eliminación de fósforo hasta los límites de 1 miligramo litro. Por lo tanto, ya esos límites han pasado a ser de emisiones en lo que a contaminación urbana se refiere de aproximadamente 0,25 gramos por habitante. Es decir, se han reducido en un 90% más o menos. En cuanto a la calidad actual del estuario, bien sea relacionada con esta ausencia de depuración o no, pues como decíamos antes, desde los años 80 ha mejorado mucho, tiene que seguir mejorando, pero si no me equivoco, el nivel en función de la clorofila y el fitoplancton, para ver relacionado con el nitrógeno y fósforo, el riesgo potencial que hay de eutrofización, estamos en un nivel oligomesotrófico e incluso llega a oligotrófico ya en la desembocadura, con lo cual es un nivel entre un estado medio y bueno, que ya digo debe ser mejorado. No es todo por la depuración o no depuración, porque sigue habiendo contaminación difusa, sigue habiendo concentraciones de nitrógeno y fósforo que hay que ir reduciendo, sino porque es un río que tiene una alta turbidez, una influencia marítimo-mareal muy importante, con lo cual se produce un lavado continuamente cada cierto tiempo y la tasa de renovación es muy alta. Por lo tanto, nos encontramos con un estado del río que no es malo, del estuario que no es malo, pero la intención sigue siendo la misma. Hay que seguir ejecutando las depuradoras porque además es un requisito legal. Pero el estado de las masas de agua receptora en general y del estuario en particular no es solo debido a las emisiones procedentes de las depuradoras,
sino que hay una componente que entendemos que es fundamental, que es más importante, que son las emisiones difusas. Y también, al ser un estuario y ser final de cuenca, como hemos dicho anteriormente, también hay unos aportes muy importantes aguas arriba del estuario. Estamos hablando de unos aportes que suponen, en cuestión de nitrógeno y fósforo, aguas arriba del estuario de más del 70%. Y si hablamos de la proporción que supone el nitrógeno y fósforo procedente de la contaminación urbana tras el paso por la depuradora, estamos ya en un entorno menor del 0,5%, según lo establecido en el plan hidrológico. Con las reducciones que se han ido produciendo en estos últimos años, entendemos que incluso esta proporción puede haberse visto disminuida. Por lo tanto, no es determinante la eliminación de nitrógeno y fósforo en la depuradora, aunque sí es un requisito legal y sí debe llevarse a una ejecución para participar y contribuir en la medida de lo posible en la consecución de los objetivos medioambientales. Bien, el plan de SEA, más que un plan, yo creo que se debería considerar un documento necesario, que da respuesta ante el nivel de incumplimiento de ejecución del programa de medidas de los ciclos de planes hidrológicos. Busca una mayor eficiencia y agilidad porque nos encontramos en una situación ya de incumplimiento. Creo que el último ciclo ha sido el 18% lo que se ha ejecutado y lo que se ha traducido en una apertura de sanciones desde Europa por infracción desde los últimos 8 años, que va además en sentido creciente. O sea, el problema se va agrandando. Por lo tanto, hay que buscar mayor agilidad y eficiencia para llevar a cabo esa ejecución programática y ir reduciendo el nivel de incumplimiento. En EMASESA, desde el 2018, ya se está llevando a cabo un nuevo plan de depuración. Un nuevo plan de depuración consistente en la concentración de los vertidos de sus cuencas vertientes en 2 de sus depuradoras, en Renilla y en Copero, es decir, hay un cierre parcial de las depuradoras de San Jerónimo y Tablada para llevar a cabo el tratamiento en la depuradora de Copero, un tratamiento más riguroso, con cumplimiento de eliminación de nitrógeno y fósforo ya en el 100% de sus aguas residuales, además de introducir otras tecnologías novedosas que dan una mayor garantía sanitaria a la producción de lodo que se genera, con la idea de convertirlo en auténticos centros tecnológicos y ambientales, que entendemos que es el futuro que debe tener el presente, ya que debe tener la depuración. No obstante, además, EMASESA se alinea con otras líneas de trabajo del plan de SEA, como son la potenciación de la reutilización del agua regenerada. Está llevando a cabo un plan director de agua regenerada para, entre otras cuestiones, disminuir las presiones sobre el medio y disminuir, por tanto, las emisiones de nutrientes con esa reutilización, y también en la línea de trabajo de eficiencia energética. Buscamos herramientas, buscamos soluciones tecnológicas para reducir al máximo los consumos energéticos, la producción de gas y, por lo tanto, la producción de energía eléctrica y la recuperación de otros recursos dentro de las depuradoras. Por lo tanto, el plan de SEA es un documento necesario, es un documento que debe aumentar la agilidad y la eficacia para que el tercer ciclo del plan hidrológico tenga un cumplimiento del programa de medidas más riguroso y que suponga un impulso en la depuración. ¿Por qué aparecen las biofactorías? Nos podríamos preguntar, vivimos ahora mismo en una sociedad en el siglo XXI con unos retos importantísimos que dirigen claramente hacia una transición a la economía circular para conseguir que el modelo sea más sostenible. Esto requiere un esfuerzo desde el punto de vista normativo, con desarrollo reglamentario,
las industrias deben transformarse también y lo ideal sería llegar al consumidor, el usuario que cambie sus hábitos. Además, hay que entender la economía circular para poder interiorizarla más en positivo como no un elemento que mejora el medio ambiente y preserva la biodiversidad únicamente, porque eso se asocia siempre a un coste, sino que potencia la innovación, mantiene la competitividad industrial y al mismo tiempo supone unos beneficios claros, medioambientales por supuesto, pero también sociales y económicos. Pero ¿por dónde empezamos? En ese sentido, bueno, las ciudades son, la actividad humana, podríamos decir que es claramente contaminante. Usamos el 70% de los recursos naturales, agua, comida, energía eléctrica, y producimos el 80% de los residuos. Por lo tanto, ese es el ámbito donde hay que transformar, se dice ahora mismo, transformar el metabolismo de las ciudades. Y en ese sentido, los operadores públicos en general y los operadores públicos de agua en particular están obligados ya a llevar a cabo acciones para tener un impacto positivo en su entorno. Emasesa está convencido de ello y dentro de su plan estratégico, pues que es un plan de planes, que es un plan participativo, de gobernanza participativa, transparente, que está llevado a través del Observatorio del Agua de Sevilla, y tiene diferentes ejes, los ejes 5 y 6, pues establece las medidas necesarias para su plan de economía circular, donde lleva a cabo la integración hídrica, la eficiencia energética, la eficiencia hídrica, eficiencia energética y la aportación de recursos de valor o recuperación de recursos. Emasesa, por lo tanto, lleva en su ADN la economía circular, la impulsa y está transformándose para transformar las EDAR, que juegan un papel muy importante en este sentido. Ya hemos dicho que la primera transformación viene a través del nuevo plan de depuración o plan de reordenación de EDAR en centros ambientales y tecnológicos. Se convierten en 2 centros ambientales con tratamiento más riguroso y con otra serie de tecnologías donde podemos llamar que aparecen ya las biofactorías. Estamos hablando de un tratamiento hacia la excelencia, a disminuir las emisiones al máximo para proteger el medio ambiente, proteger en nuestro caso no tanto el estuario como sí el coto Doña Ana. Hablamos de autosuficiencia energética, eficiencia energética, con las herramientas para disminuir al máximo el consumo energético, pero también para producción de energía eléctrica a partir de la contaminación que es eliminada, y también mediante procesos de valorización de residuos no peligrosos procedentes de la industria del entorno, industria agroalimentaria del entorno, con el objetivo de conseguir la máxima eficiencia energética. En la actualidad hay que tener en cuenta que dentro del ciclo integral de agua las depuradoras son los grandes consumidores, consumen aproximadamente el 40%, 45% del ciclo integral del agua, y en Emasesa eso significa en torno a 30 gigavatios al año, y estamos produciendo en torno a 22 gigavatios, más del 70%, con el objetivo claro y definitivo de llegar al 100% en el 2025, a través de estas líneas de acción y de otras incorporaciones como la hidrólisis térmica, que va a suponer, aparte de una higienización del lodo, un incremento también de la producción de energía eléctrica. Y también recuperación de lodos. Ahí el proyecto Mirlo es muy importante, un proyecto que es innovador, que es integrador, que sencillamente consiste en, a partir de aguas residuales y residuos no peligrosos, convertirlos en energía eléctrica y productos de valor añadido agronómico. Entonces, es cambiar totalmente el paradigma.
de unas instalaciones descontaminadoras, que muchas veces hay que decirlo, que consumen energía y producen residuos, a llevar un tratamiento hacia la excelencia, intentamos, que son productoras de energía y de productos de valor añadido. También dentro de esa biofactoría, dentro de esa transformación tecnológica, en las EDAR se tiende a recuperar otros sustratos, como son el agua regenerada, mediante el Plan Director de Aguas Regeneradas, y que ya está en marcha en la actualidad, y también la planta de tratamiento de arenas. Estamos hablando de unas instalaciones de saneamiento y depuración que tienen más de 3.000 kilómetros de saneamiento, que para su conservación, para evitar atascos, para evitar inundaciones, tienen que ser mantenidas y limpiadas periódicamente, y esos residuos de limpieza del interior de los colectores son tratados en plantas específicas que están ubicadas en las depuradoras para separar los impropios por un lado, que son no más del 15-20%, que son llevados a vertederos, al menos de momento, y el resto, que es agua, arena y materia orgánica. Agua y materia orgánica es tratado en la planta depuradora, y la arena es limpiada, es valorizada para su recuperación, reutilización en las obras de canalización de tubería. Es curioso, de un residuo que va en el interior del tubo se convierte en un producto en el exterior del tubo. Un ejemplo claro de economía circular. Y seguimos en el futuro supondrá pues recuperación de fósforo como estrubita, pretendemos, supondrá sistemas de agua regenerada avanzados mediante técnicas electrogénicas, supondrá también recuperación de nutrientes de los escurridos de las aguas de retorno de las depuradoras con microalgas, y supondrá pasar de digestión mesófila a termófila para dar mayor garantía, seguridad y flexibilidad a los procesos de línea de lodos. Es fundamental. El PERTE para la transformación digital es fundamental porque la sociedad cambia, avanza, y nosotros tenemos que evolucionar con ella y con la tecnología. EMASESA tiene en marcha un plan de transformación digital con una serie de proyectos enlazados entre sí para utilizar la tecnología más avanzada digital y cambiar la forma de gestionar la empresa. El objetivo fundamental es mejorar en la eficiencia y también en la atención al usuario, es decir, el usuario en este caso debe estar totalmente en el centro. Ya se ha iniciado el plan de transformación digital, ya está en marcha la telelectura, un proyecto de telelectura, y también otros proyectos de gestión avanzada, gestión inteligente en saneamiento, en abastecimiento, en la red de abastecimiento, de saneamiento, en detección temprana de vertidos, así como en los procesos productivos de potabilización y depuración. En la cuestión de depuración en la EDAR Ranilla se van a implantar, también está en marcha el proyecto, la implantación de una serie de soluciones digitales que en parte convivan, en parte sustituyan los modelos de gestión actuales. A fin de cuentas, lo que se pretende llegar a un gemelo digital que tenga el foco en la operación inteligente, pero también en la gestión de activos, que es absolutamente necesaria. Se va a iniciar por la gestión del dato, una gestión del dato que sea de mayor cantidad y fiabilidad, que sea soportado en un lago de datos. Siempre aparecen terminologías en el mundo digital, y en este caso es terminología referente a nuestro sector. Lago de datos que esté dotado de inteligencia para que pueda ayudar a la toma de decisiones de forma inmediata, y además se pueda trabajar en equipos multidisciplinares de diferentes áreas de la empresa de forma fluida y eficiente, de una forma muy ágil. Se va a llevar a cabo un cuadro de mandos para, de un vistazo,
poder ver la situación de las instalaciones y de los activos y implementar una serie de soluciones inteligentes que ayuden a la operación. Hablamos desde el bombeo de agua bruta, el tratamiento biológico con controles avanzados, la deshidratación, la codigestión para la búsqueda de la eficiencia energética, sin duda para que ayuden a la toma de decisiones y minimicen los riesgos de proceso y por lo tanto medioambientales. Ayudan a la toma de decisiones para que de manera objetiva se pueda definir el mejor camino a trazar dependiendo de los escenarios, en lluvia, ante presencia de vertidos industriales, ante dificultades en algunos activos, etc. Todos estos servicios, por lo tanto, nos van a permitir trabajar de forma más eficiente, de forma más preventiva, minimizando los riesgos ambientales, tener una mayor garantía de servicio, pero va a suponer, por un lado, una transformación en la gestión, una transformación en la operación, eso es necesario, y consecuentemente es necesario también transformar a las personas, formarlas, evolucionarlas. Por lo tanto, supondrá una evolución indudable dentro de la empresa. Bien, en la actualidad estamos en un contexto de cambio, yo creo que nadie, todos estaremos de acuerdo, un contexto de cambio difícil, con cambio climático que afecta a la gestión del agua, que es la gestión que nosotros realizamos, de un recurso absolutamente necesario. Hay también un cambio revolucionario tecnológico, la tecnología va modificándose, va evolucionando en tiempos muy cortos. Ha habido cambios sustanciales con las otras crisis que hemos pasado, como por ejemplo la pandemia, que ha modificado las relaciones que tenemos y sobre todo, lo más preocupante es que ha incrementado las diferencias sociales en determinados momentos, y con todo esto pues nuestra forma de relacionarnos con el usuario ha cambiado. Ha cambiado porque hay que buscar colaboración en las épocas de sequía, ha cambiado porque tenemos que transformarnos digitalmente para poder interactuar con el usuario, y ha cambiado también porque hay grupos más vulnerables que hay que atender. Y esto a su vez nos hace a nosotros más vulnerables si no actuamos inmediatamente. Y en esa evolución está Emasesa, y está Emasesa a través de su Plan Estratégico 2030. Plan estratégico que tiene como valor la innovación. Estamos hablando de innovación, ¿no? Investigación científica, exacto. Plan estratégico que tiene como valor la innovación, y por lo tanto se está llevando a cabo un nuevo plan de innovación, que como aspectos fundamentales, o como primer aspecto, tiene la atracción del talento a través de herramientas colaborativas con universidades, científicos, centros tecnológicos, incluso con empresas privadas. Esas herramientas pueden ser como innovación abierta a través de consulta pública de mercado, a través de lanzamiento de retos o de búsqueda de modelos de colaboración con empresas, con startups, ¿no? Pero el ámbito de colaboración no es cualquiera, tiene que ser que atienda las necesidades prioritarias de Emasesa y que estén alineadas con su plan estratégico, y hablamos fundamentalmente de tres ejes: el eje agua, que sería todo lo que esté relacionado con el ciclo integral del agua y con lo que es la atención al usuario también. El segundo eje sería eje social, la sociedad, para buscar alternativas, buscar innovación en la mejora de nuestro entorno social y, por qué no, también de Emasesa, del personal de Emasesa. Y un tercer eje que sería el de eficiencia energética. Y un tercer eje que sería de transición ecológica, para
buscar desarrollos tecnológicos que generen impacto positivo en el medio ambiente fundamentalmente. Como ejemplo de estas acciones que está llevando a cabo Emasesa, podemos nombrar dos. Una sería la Cátedra del Agua de Emasesa, Universidad de Sevilla, que lleva a cabo acciones formativas, divulgativas y de innovación de todo lo que sea relacionado con el agua. Y está en marcha también el centro de experimentación encuadrado dentro del proyecto MIDLOB, que se pretende que sea un centro de I+D+I basado en, o que desarrolle temas de bioeconomía, fundamentalmente de la gestión de lodos de depuración y de otros residuos no peligrosos del entorno. Las previsiones que hay en este sentido de cambio climático a nivel nacional e internacional no son nada halagüeñas. Digamos que va a haber un incremento de lluvias torrenciales en el futuro y un aumento en cuanto a frecuencia y severidad de los periodos de sequía. Por lo tanto, estamos obligados a ser más eficientes, a cambiar nuestros sistemas de gestión. En cuanto a las lluvias torrenciales, el inconveniente que generan fundamentalmente es por la capacidad de evacuación y transporte de las aguas pluviales. Ahí Emasesa está haciendo esfuerzos económicos y técnicos para buscar soluciones, está implementando ya soluciones y buscando auxilio financiero en las administraciones para llevar a cabo otra serie de proyectos, como puede ser la de Basta-Marguillo, que se está ya ejecutando. En cuanto a la sequía, bueno, la sequía es algo intrínseco en nuestro territorio. Lo que sí es verdad, como hemos dicho, que las sequías venideras van a ser aún más agresivas, tanto en frecuencia como en severidad. La Emasesa, tanto Emasesa como sus usuarios, como la población, ya tiene experiencia. Si hablamos del año 95 hacia acá, ya se llevó a cabo actuaciones muy importantes. En cuestión de pérdidas de agua, se consiguió, o se ha conseguido hasta la fecha, una reducción por parte de Emasesa del 70% de las pérdidas que existían en el año 95, con lo que supone eso de eficiencia en la gestión del recurso. Y el usuario, en su ánimo siempre de corresponsabilidad y colaboración, ha reducido su consumo específico de 175 litros por habitante y día hasta 116 litros por habitante y día. Son dos reducciones muy importantes, en pérdida suponen el 70%, en consumo el 35%. Pero tenemos que seguir avanzando en la actualidad. Para eso Emasesa tiene elaborado un plan de emergencia para la sequía, plan de emergencia que está aprobado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y alineado con los planes hidrológicos y con el plan de sequía que hay. Dicho plan consiste en llevar a cabo actuaciones de manera preventiva, basándose fundamentalmente en el nivel que haya de almacenamiento de la reserva de recursos, como de las predicciones meteorológicas que haya, de las posibles lluvias que haya en el futuro, con el objetivo fundamental de retrasar los efectos de la escasez para el usuario. Si hablamos del sistema del área de Sevilla, sería el sistema área metropolitana, que es Emasesa y Aljarafesa. Estamos hablando de un consumo anual de unos 150 hectómetros cúbicos, contando tanto el consumo humano como la evaporación, como caudales ecológicos. Pues en estos últimos 4 años hidrológicos hemos acumulado un déficit hídrico de 200 hectómetros cúbicos. Esto supone tener activo ya el plan de sequía. Desde noviembre estamos en situación de prealerta y las previsiones que hay son que de cara a pasado el verano, al mes de septiembre,
probablemente estemos en situación de alerta. Quiere decir que el próximo otoño es crucial para no tener que pasar a un estado de emergencia, según el nivel embalsado en el que nos encontremos. Como hemos dicho, se están llevando a cabo medidas y actuaciones para retrasar al máximo las consecuencias de la sequía y que no haya un déficit de recursos para el consumo humano. Y son medidas que están llevándose a cabo con carácter preventivo, con tiempo, para que el impacto económico no sea excesivo y sea totalmente controlado en la gestión. Y además Emasesa pues, tiene la obligación, dadas las previsiones que hay, de mirar hacia el futuro. Y mirando hacia el futuro, está desarrollando ya dos líneas de actuación fundamentales. Una es a través de la transformación digital, con una mayor sensorización de la red y con la telelectura, poder actuar de manera inmediata para evitar pérdidas y ser lo más eficientes posible. Y la segunda sería, supongo que lo estaréis viendo en los medios de comunicación, es el Objetivo 90. Nuevamente actúa por un lado Emasesa y siempre contamos con el usuario porque tiene esa grandeza, esa generosidad y esa corresponsabilidad en Sevilla, para conseguir una nueva reducción del consumo específico hasta los 90 litros por habitante día. No son medidas que se vayan a llevar a cabo durante este periodo de sequía, son medidas de futuro que nos ayudarán a poder combatir esas previsiones que se ven de mayor severidad de sequía. Bien, ya en la actualidad yo creo que estamos consiguiendo ver el agua residual ya no tanto como una contaminación, sino gracias a la operación ambiental que se lleva a cabo en las depuradoras como una posibilidad de recurso. Y en este caso el agua regenerada juega un papel muy importante. Para llevar a cabo estos tratamientos hay que tener en cuenta aspectos tanto técnicos como medioambientales como económicos. Aspectos técnicos, hoy en día hay desarrollo tecnológico suficiente para llevar a cabo la transformación del agua tratada en agua regenerada y dar cumplimiento a los requisitos que están establecidos en la normativa, bien sea en la normativa española a través del Real Decreto 1620 del 2007 o normativa europea con el Reglamento Europeo del 2020, que es para riego agrícola. De esta forma se transforman las aguas de tratamiento secundario en agua regenerada con una calidad, con unos requisitos personalizados según el uso que se les vaya a dar. El segundo aspecto a tener en cuenta es un aspecto ambiental. En el estuario, en la zona de Sevilla, las emisiones son a aguas interiores, no son a aguas marítimas y por lo tanto contribuyen decisivamente al mantenimiento de los caudales ambientales, de los cauces receptores. Es por ello que tienen que ser reguladas y dependemos de esa regulación. Y el tercer aspecto es un aspecto más vulgar, pero no menos importante, que el aspecto económico. El tratamiento de la agua regenerada y su distribución tienen un coste y, según lo establecido en la Directiva Marco del Agua, ese coste debe ser repercutido al usuario. Por lo tanto, esta transformación, esta evolución tecnológica, esta implantación de estos sistemas debe conllevar un modelo tarifario que repercuta al usuario los costes de su tratamiento. ¿Qué ha hecho Emasesa hasta ahora? Pues hasta ahora, con la nueva EDA Ranilla, que se puso en marcha en el año 2009, que se va a convertir también en un centro tecnológico, tiene un tratamiento de aguas regeneradas con una capacidad de hasta 15.000 metros cúbicos al día, consistente en una filtración de lavado continuo con desinfección y que actualmente está suministrando al Real Club de Golf de Sevilla alrededor de medio hectómetro cúbico al año. Además tiene la posibilidad de un tratamiento de afino mediante microfiltración, ultrafiltración y ósmosis inversa,
para poder suministrar aguas de servicio a las industrias, que sería muy positivo desde el punto de vista de economía circular, y estamos en ello. Y en el futuro, ¿qué nos depara? ¿Qué estamos planificando? Pues dentro del plan estratégico, que es un plan de planes, se está elaborando un plan director de aguas regeneradas, donde se está evaluando las necesidades de uso del entorno metropolitano, que se puedan atender mediante aguas regeneradas, dimensionando al mismo tiempo las instalaciones necesarias y la tecnología necesaria según esas necesidades de uso, y que se llevarán a cabo en la EDAR Copero.